Bien chicos, buenas tardes. Para comentarles acerca de la dinámica de trabajo, voy a estar grabando las clases de manera semanal. Es decir, con este video podrás repasar o verificar algunas dudas que tengas sobre los temas. Bueno, nuestra asignatura es Introducción a la Informática de la licenciatura de Informática Administrativa. El periodo de trabajo es del 24 del 10 al 12 del 12, donde te vamos a solicitar los siguientes trabajos, unos esquemas con el costo de o valor de 10% de tu calificación. Puedes aquí retomar a Julio Pimienta con un compendio Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje para verificar los tipos de esquema que existen y los utilices para tus trabajos. Asimismo, requerimos una reflexión personal con un valor del 10% de tu calificación, una investigación con el 20%, un ensayo con el 15%, una síntesis conceptual con el 10%, un examen con el 20% y asimismo una guía de estudio del 15%. El examen sería aplicado el día 12 de diciembre, esto según horarios asignados por control escolar, en el horario de trabajo que te implementaron, ¿no? Y hablando sobre esta situación, pues bueno, introducción a la informática, examen de 12 del 12 del 20, supongo que sea 8 o 10 de la mañana, ¿no? Bueno, pues estos temas de esta semana, ¿a qué corresponden? Necesitamos ver del 1 al 4, 1, teoría de sistemas y sistemas de información, así como datos y procesamiento de información, desarrollos y tendencias de los procesos de datos, características y autonomía básica de un computador. Dentro de este punto 4 verificamos la unidad de control, la unidad de entrada-salida, la memoria y aritmética lógica. En este sentido, te pedimos elaborar un cuadro sinóptico para describir la teoría de sistemas y sistemas de información. Elaboramos un diagrama de correlación para describir los datos y el procesamiento de datos. Esto es referente al tema 2. Elabora un cuadro comparativo para definir las tendencias en el procesamiento de datos, el cual actual, o antigua o futura según se describe el artículo contenido en la página web sugerida. Y finalmente elabora una síntesis conceptual para definir las características y anatomía del computador. Incluye los puntos del 4.1 al 4.4 en tu trabajo. Obviamente las observaciones o recomendaciones, pues usar una información web de la bibliografía y del compendio desarrollo de guía, asimismo como esta bibliografía que te propongo. Estos temas corresponden del 24 al 31 de este mes. Podemos recorrer, tenemos ventaja de una semana, puesto que estoy pensando cortar en el 5 de noviembre para el 12 de noviembre, prácticamente es una semana, la cual pues te estaremos apoyando con recorrernos un poco en el sentido del tiempo. Sin embargo, pues los trabajos los tengo que programar en Classroom conforme a las fechas de inicio y conforme a las fechas de finalización. Por lo que, pues vamos a ver de una vez estos temas para ir explicando en qué consiste cada uno de ellos. El primer tema, bueno, pues nos preguntan qué es la teoría de sistemas y explicamos de manera muy general este concepto, teoría de sistemas. Esto se conoce como la teoría de sistemas o se le conoce como teoría de sistemas o también la teoría general de sistemas. Al estudio de los sistemas en general desde su perspectiva interdisciplinaria, o sea, que abarcan distintas disciplinas. Su aspiración es identificar los diversos elementos y tendencias identificables y reconocibles de los sistemas, o sea, de cualquier entidad. Es decir, esta teoría general de sistemas, pues bueno, nos dice cómo está estructurado un sistema. Puede ser un sistema informático, puede ser un sistema de investigación, puede ser un sistema de producción, puede ser un sistema en el que ofrecemos servicios y productos, etc. Es de manera general, esto está incluido en el área de administración, pero enfocado a la temática de informática.
definida cuyas partes presentan interrelación, es decir, todas las partes de esta teoría de sistemas presentan una interrelación y cuya suma es mayor que la suma de sus partes. Es correcto, la suma de las partes dan un objeto o producto. Quiere decir que para tener un sistema debemos poder identificar las partes que lo componen. Entre ellas debe de haber una relación, ¿no? Además de que se modifiquen también los demás, generando patrones de comportamiento. Es decir, si un componente del sistema cambia, en efecto de consecuencia también esa otra parte o la subsecuente parte cambia. Por otro lado, todo sistema tiene una relación con su entorno, al cual se ajusta un mayor o menor, en mayor o menor medida, y respecto del cual deberá poder ser siempre diferenciado. Dichas consideraciones, como se verá, pueden aplicarse a la biología, a la medicina, a la sociología, a la administración de empresas y muchos otros campos del saber humano. Esta teoría general de sistemas, como aquí lo menciona, pues no solo es aplicable en la informática, sino que también a las distintas áreas del conocimiento, basado en que la teoría general de sistemas todavía hasta cierto punto no es una ciencia, por lo que nos sirve para realizar diferentes tipos de estudios, ¿no? Sin embargo, bueno, aquí la teoría general de sistemas se considera como una metateoría, aspira a conservar su perspectiva general de los sistemas sin proponer nada demasiado específico. Por ejemplo, permite diferenciar entre los tipos de sistemas en base a sus características esenciales, pero no se preocupa por el tipo de objetos concretos que comprenden dicho sistema. Bueno, autor de la teoría de sistemas, ¿quién es el autor? Pues bueno, hay muchos intentos en esta teoría y nos posicionamos en el siglo XX. ¿Quién es el personaje que realiza esto? Pues bueno, es Norbert Wiener. Hizo sus primeros ensayos sobre el sonido. Fue el sustento de las teorías más complejas y posteriores que realizó en la teoría del caos 1980. Ese fue uno de los primeros inicios o desarrollos más recientes que intentan aplicar la teoría general de sistemas. Voy a borrar esta imagen, no me deja ver el contenido. De hecho, la teoría surgió en el seno de la biología o disciplina en la que aún juega un rol fundamental cuando en 1950 el biólogo austriaco Ludwig von Bertalanffy expuso por primera vez los fundamentos, su desarrollo y aplicaciones. En dicha formulación, bueno, se realizaron estudios de Charles Darwin y el padre de la cibernética, Norbert Wiener. Fue el sustento teórico más complejo y posterior y partieron de la noción básica de sistemas como la teoría del caos 1980 o desarrollos más recientes que intentan aplicar la teoría general de sistemas a los grupos humanos y ciencias sociales. Bueno, fueron aplicaciones. Se descubrió entonces en el área de la biología y posteriormente de su surgimiento pues se hicieron distintos estudios a través de esta teoría general de sistemas. ¿Cuáles son los principios de la teoría general de sistemas? Los seres vivos, dejamos este comentario a manera de reflexión. Los seres vivos son sistemas que comparten información y materia con el medio. Según esta teoría se dice o se compone de ¿qué? Entradas, insumos o input. En la estrecha relación con la informática le llamaremos entradas o inputs. Y bueno, son aquellos procesos que incorporan información, energía, material al sistema proviendo del afuera, es decir, todo lo que son recursos que forman parte de una problemática ingresarán para su posible solución o estudio en una teoría de sistemas. Y la parte esencial de este sistema serán las entradas, insumos, las salidas, productos o outputs, que son lo obtenido mediante el funcionamiento del sistema y que por lo general salen del sistema al medio externo. Las transformaciones o procesos son mecanismos del sistema que producen cambios o convierten entradas en salidas. Es en esta etapa donde se realizan todos los procesos, es decir, todo el cálculo que se realiza para solucionar un problema con la intencionalidad de dar una respuesta nueva. Esto se ve mucho en lo que son programación estructurada. Estos son los procedimientos ordenados que dan fin o solución a un programa
de computación. Retroalimentación, aquellos casos en el que el sistema convierte sus salidas en entradas, es decir, analizamos nuestros resultados, si resuelve el problema, se finaliza o se imprime, y si no, pues bueno, se regresa al inicio del proceso para volver a reconsiderar nuestro proceso. El medio ambiente, todo lo que rodea el sistema y existe fuera de lo cual a su vez constituye un sistema dentro de otro sistema y así hasta el infinito. Es decir, la teoría general de sistemas abarca inicialmente o se relaciona con un problema. Fuera de ese problema hay un contexto donde puede haber la inmersión también de este problema. A eso se refiere que un sistema precede a otro o incluso está dentro de este sistema, ¿no? Se reconocen los de sistemas. Sistema abierto, aquellos que comparten información libremente con su medio ambiente. Sistema cerrado, aquellos que no comparten información de ningún tipo con su medio ambiente, son simplemente sistemas ideales. Sistemas semiabiertos o semicerrados, aquellos que comparten la menor información posible con su medio ambiente, aunque sin llegar a ser cerrados, ¿no? Entonces, estos tipos de sistemas guardan estrecha relación con su medio ambiente o su contexto de desarrollo, es decir, si yo analizo un problema, pues este problema tiene relación con mucha información que a su vez me servirá para hacer un planteamiento, ¿no? El enfoque sistémico es el abordaje de un objeto, situación o materia bajo las reglas de un sistema, o sea, manteniendo una perspectiva de sistemas para determinar los elementos que lo componen y la relación entre ellos, así como sus entradas y salidas de información respecto al mundo exterior al sistema. Es decir, este enfoque sistémico será cómo yo me enfoco, yo cómo obtengo lo más esencial de una situación bajo la estricta regla del procedimiento del sistema y sus diferentes etapas. Yo podré verificar que tengo ahora una nueva salida de información, lo cual precede de esta estructura general del sistema. Lo hay también en este enfoque de tipo estructural, consiste en la identificación del interior del sistema, detallando sus componentes, su estructura y las funciones entre ellos. Se trata de una suerte de radiografía de los sistemas. Finalmente, también debo de enfocarme a una estructura de este problema o de este planteamiento sistémico, definitivamente para pensar en una salida de la información. Un enfoque integral que consiste en la evaluación del funcionamiento del sistema y la pertinencia de sus elementos, evaluando aspectos como el rendimiento, la entropía y la efectividad. Es decir, yo debo de tener un enfoque para valorar si mi sistema o mi teoría de sistema, el cual está proponiendo una solución, es efectivo. Para ello, pues debo de investigar o verificar la estructura, debo de verificar el aspecto integral del resultado y asimismo evaluar mi sistema. La teoría de sistemas en administración, pues bueno, empezó con el Mary Follett, utilizó esta teoría para refutar numerosas perspectivas de la administración clásica. Bueno, en este sentido, no mucho en esa parte porque nuestra acción es informática. Sistema de información, ahora sí, desde aquí partimos hacia la asignatura. Cuando se habla de un sistema de información o SI, se refiere a un conjunto ordenado de mecanismos que tienen como fin la administración y información de manera que puedan ser recuperados y procesados rápidamente. Un sistema de información, ejemplo directo, pues una base de datos, ¿no? Es aquella estructura, es aquel acomodo de la información, es aquella administración de la información, es aquella organización de la información que me va a pedir utilizarla con un fin o con un objetivo. Todo sistema de información se compone de una serie de recursos interconectados en interacción, es decir, este sistema de datos interactúa entre su contenido y las características de un auto, marca, año, modelo, número de plazas, etcétera. Todo tiene que ver, todo se relaciona de alguna manera en esta organización de datos. Y bueno, para esto se puede mencionar que del modo más conveniente en base al propósito, se puede como recabar esta información de manera personal, procesar estadísticas, organizar el archivo. Estos recursos pueden ser de dónde obtenemos esta serie de información o datos, de los recursos humanos, de los datos, de las actividades, de los recursos informáticos, etcétera. Estos recursos nos pueden servir para recolectar nuestra información, para procesarla y organizarla, ¿no? Nos permite tener una delimitación de cómo voy a estructurar
esta información. Tipos de sistemas de información, sistemas de procesamiento de transacciones. Hablamos ya aquí de la propia organización de un sistema de manera general. Son sistemas de gestión operativa, recopila información pertinente a transacciones de la organización, es decir, su funcionamiento, ¿no? Este sistema entonces está diseñado para hacer acciones de información a través de esta situación, ¿no? Sistemas de información ejecutiva, monitorea varias gerenciales de una específica organización a partir de información interna, ¿no? Monitorea los ingresos de autos, explica esta organización, o de información gerencial o el MIS, contemplan la información gerencial de la organización y la todas ellas de esa productora guarda esa información, la cual puede ser compartida dentro del mismo sistema de esta empresa. El sistema de soporte de decisiones, el DSS, están orientados al procesamiento de información intra y extraorganizacional para el apoyo en la conducción de la empresa. Ejemplo de un sistema de soporte de decisiones, lo que conocemos como el SAP, lo que conocemos como el admin, el COI, el NOI, el SAE. Todos estos programas son sistemas que nos permiten realizar un procesamiento, nos generan información. Esta misma información pues nos sirve para guiar el resultado de las empresas, ¿no? Y la toma de decisiones, por supuesto. Elementos de un sistema de información. Por lo general concebimos los elementos financieros, es decir, si yo tengo un sistema de información, deberá tenerse contemplado financiero para trabajar en el desarrollo, modificación o nueva creación de este sistema de información. Entonces son los recursos relacionados al capital, elementos tecnológicos, aquellos que tienen que ver con una máquina, aquel hardware y software que requiere el sistema de información, los elementos humanos, pues básicamente el personal especializado que maneja este sistema de información, que lo actualiza, que comparte un soporte o una ayuda para los usuarios finales. Los elementos materiales, bueno, pues se refieren a su soporte físico y ubicación, es decir, físicamente en donde se encuentran las estaciones de trabajo, donde se desarrolla el uso de este sistema de información. Elementos administrativos, bueno, todos aquellos procesos que tienen que ver con la mecánica de uso, de conducción, de permisos, administración de usuarios, toda la información o todas las personas que se dedican en esta área deberán administrar el sistema, es decir, presentar informes, evaluar el sistema, hacer auditorías, hacer revisiones y mejoras, etc. Son elementos administrativos. Ejemplos de un sistema de información, sistemas de control de calidad. ¿Quién no conoce un sistema de control de calidad? Simplemente el ISO 9000, ¿no? Es un sistema de control de calidad. Este sistema de calidad, pues bueno, nos permite tener una retroalimentación al cliente y se evalúan sus resultados estadísticamente, es decir, evaluamos en control de calidad cuando yo vendo un producto y cuando el cliente me dice que está satisfecho por el producto que le estamos vendiendo, ¿no? Bases de datos de una biblioteca en donde se está contenido el grueso volumen de documentos, libros, revistas, es un ejemplo, ¿no? De bases de datos de una biblioteca. En este caso, por ejemplo, de una empresa puede ser una base de datos de clientes, base de datos de ventas diarias, bases de datos de distribución, de productos, etc. Las hojas de cálculo, bueno, pues son las formas de organizar, calcular, cuantificar estadísticamente o matemáticamente la información del sistema de información y de alguna manera presentar una respuesta. Datos y procesamiento de información. ¿En qué consiste el procesamiento de datos? Vamos a revisar si vamos bien en los temas. Si vamos en el número 2, terminamos en el número 4. Procesamiento de datos. ¿Qué es el procesamiento de datos? Es definitivamente relacionado a cómo interpreta la información la computadora, cómo la lee. Para esto, este procesamiento se convertirá en datos, esta información se convertirá en datos cuando le sucede un proceso de conversión, un proceso de lectura, un proceso de codificación de la información para un teoría de sistemas o un sistema de manera general. La terminología, un bit es la unidad más básica de almacenamiento informáticos, una unidad de información que puede almacenarse, es decir, una celda para mí, una celda en Excel es un campo, es un ejemplo, y la forma en que la información se puede estar almacenando en estas unidades. Existe un registro
ya consta aquí de dos o más valores o variables almacenados en posiciones consecutivas de memoria, es decir, un inventario. Un inventario de una empresa es un conjunto de variables almacenados estratégicamente. Un archivo está compuesto por la colección de registros. Un archivo ya es, por ejemplo, las ventas de un mes de autos de una empresa, ¿no? Ese es un registro. Una base de datos es una colección integrada de registros relacionados lógicamente o archivos que consolidan los registros previamente almacenados. Ejemplo, bueno, pues datos de todos los proveedores, de todos los clientes de una organización. Los están integrados, están ordenados lógicamente. Y bueno, es importante para examen. Los datos pueden ser cualquier número o cualquier carácter, así de sencillo, ¿no? La información medida es deducida algorítmicamente, derivada, lógica, calculada estadísticamente para partir de múltiples datos. Pues bueno, la información es una respuesta a una pregunta o significado, estímulo que puede dar lugar a nuevas preguntas. Definitivamente la información entonces es medida estadísticamente, está representada por un conjunto de registros y ya estamos utilizando nuestros conceptos propios de la materia, ¿no? Ejemplo aquí, la colección de datos sísmicos, ¿no? Es un sistema de información, está ordenado lógicamente y presentada de la misma forma. Datos contra información. Los datos consisten nada más en hechos que luego pueden ser manipulados en otras formas para que sean útiles y comprensibles, ¿sí? Entonces, los datos son hechos, ¿sí? Organizados, pues, por supuesto, y se convierten en información. El proceso de manipulación de hechos a información se conoce como procesamiento, lo que te acabo de comentar. ¿Cómo hacemos un procesamiento computacional? Bueno, la computadora lo interpreta a manera de lenguaje máquina de unos sistemas. Estamos procesando la relación de variables, en este caso los objetos que queremos calcular, enfrentar o comparar. Este procesamiento es el resultado de un sistema, ¿no? Una vez que estos datos están en formato digital, se pueden aplicar a varios procedimientos sobre los datos para obtener información útil. Es decir, en una programación estructurada, pues bueno, cada dato está representado por una variable. Variable auto es un dato para mí, variable pelota es un dato para mí, y esta información de esta variable, si quiero solucionar un problema, pues bueno, tendré que cumplir con los pasos de la programación estructurada, pero también con lo que me indica la teoría de sistemas, ¿no? El procesamiento de datos puede involucrar varios procesos: pregunta de examen, resumen de datos, agregación de datos, validación de datos, tabulación de datos, análisis estadístico. Dentro del procesamiento de datos puede o no distinguirse la conversión de datos, que implica el cambio de datos en otro formato y no implica ninguna manipulación de ellos. Es decir, los datos no se van a cambiar, no se van a destruir si se codifican para el entendimiento en nuestro sistema o nuestra programación estructurada. ¿Cuáles son las etapas del procesamiento de datos? La recopilación de datos. Toda aquella fuente de información viene o debe de ser de fuentes confiables. Nada más se lo busca. La primera vez que se tenga la recopilación de datos, se integrarán en una etapa para dar respuesta a un problema, un planteamiento desde el punto de vista informático, deben de ser involucrados en un proceso. Ejemplo, la fórmula de calcular el círculo. Para mí hay una variable, para mí hay datos que requieren procesamiento para dar un resultado, ¿no? Entrada de los datos limpios se ingresan, como lo dice la entrada, es la primera etapa en la que los datos sin procesar comienzan a tomar la forma de información. Es decir, por ejemplo, la variable, calcular el área de un triángulo, la variable es triángulo. La de datos, pues los datos, la altura, esa es una entrada de datos. Puedes hacer asignaciones dentro de los distintos tipos de percent, la asignación de la literal A, que es igual a área, será con una pequeña flecha apuntada hacia el lado izquierdo con un guión. Estoy asignando un valor a esta área del triángulo, que básicamente el área de un triángulo será igual base por altura sobre 2, ¿no? El procesamiento es directamente la operación que vamos a realizar para llegar al cálculo del área del triángulo. Estoy manejando un ejemplo para que se entienda. La interpretación de datos, base de datos, el área será igual a 58 metros cuadrados, ¿no? Ese es nuestro resultado. El almacenamiento de datos, pues, es una etapa de este procesamiento, es el almacenamiento. Una vez que se procesan todos los datos, se muestran o se vierten en algún apartado, vamos a decirlo así, en una organización distinta para que se conserve esta información.
Además de estos datos almacenados correctamente, son la necesidad para cumplir con la legislación de la protección de datos. Es decir, ya una vez que almacenamos los datos de la producción de una empresa, persona o normatividad que existe en el país, nos da una protección de cómo almacenar. ¿Qué será el análisis de datos? Hablando desde el que se recogen los datos, es una ciencia o una ingeniería. El procesamiento de datos y sistemas informativos se consideran términos demasiado amplios. Es correcto. La nomenclatura se expone en las típicas representaciones numéricas utilizadas en el procesamiento de datos numéricos. El análisis de datos, si es una interpretación, los usaré entonces para una solución, para un planteamiento, para un procesamiento de la información. A eso se refieren los datos. Pueden ser resultados de una aplicación de un sistema, ejemplo, las ventas del día de hoy a través de un sistema de punto de venta que tiene mi tienda. El cúmulo de teoría almacenada, yo tengo si es correcto, si es exacto, si es mal, si me da algún dato de referencia para poder seguir trabajando con esta información o con mi procedimiento. Y si no es el caso, bueno, pues entonces a la toma de decisiones para generar un nuevo proceso o procedimiento distinto, ¿no? El tratamiento de datos, prácticamente, pues todos los procesos de análisis de ello, en forma de presión, la luz, de datos debo de verificar la fuente de donde provienen, de qué se refiere y tener esta visión de análisis para manejar estos datos, ¿no? Están aquí en los sentidos de los conocidos como el tacto, el sonido y la visión, incluso la interacción de sentidos rudimentarios se pueden ver esta forma básica de sistemas de procesamiento. Con fines de datos guardan ciertos elementos o ciertas partes para poder este procesamiento implica que podemos entrar a otros tipos de datos, transformación de datos, traducción de datos, validación de datos, estadístico, de datos, almacenamiento de datos, minería de datos e interpretación de datos. Todo esto que tú ejecutamos en una programación estructurada. Será todo el nivel o el estudio de una condición o situación. Entonces, incluidos de la marca o la verificación de un sistema informático. El punto número 3 es experiencia de datos y tasas. Uno es un artículo que nos muestra algún el 45% el manejo mal de datos, es decir, la inteligencia artificial que el ser humano hasta ahorita ha realizado. Para este año se viene la obra del humano, ¿no? Entonces, hay una transformación que se hace las empresas de manera si sabemos que cada vez se sacan cantidades para esa no pérdida de información, ellos están planeando cada vez más utilidades, cada programa, cada vez para dejar esta información. Es decir, las personas cuidadosos los líderes de las siguientes tecnologías como estrategia para learning, transformar las canales de compras de analítica y business intelligence, inteligencia artificial, es un impulsa la inteligencia artificial para clasificar con datos de mayor datos permitiéndoles enfocarse a áreas de mayor complejidad, de tal valor el uso del cuadro, ¿no? No solamente la 2D, 4D, la realidad aumentada, toma de decisión serán de manera autónoma de ser utilizado en algunas expresiones. Los humanos requieren interpretar los argumentos. Es decir, la inteligencia artificial aplicable, el sistematización de una producción ya se utiliza para realizar trabajos fácil las bases de datos, su distribución o manejo de esta información, el procesamiento del lenguaje natural o analítica conversacional. Estas fácilmente virtual, en 2.10 ya con el proceso de lenguaje analítica personal. Así, realmente las básicas del computador, estas cuatro estructuras. La historia de recoger generaciones de todas esas evoluciones de esos autores como la máquina es una máquina para el procesamiento de información y que históricamente la información de las computadoras para operaciones son sus inicios de cómo las computadoras ordenados y a través de por los unos servicios y con una lógica y una rápido acceso generalmente representa como una de la localidad de memoria en la siguiente edición. Entonces a eso se dedica para que es lo que realiza operando de las mexicanas en secuencias. Que consiste en celdas direccionales de contextos o hay de diferentes tipos, la memoria random access memory, pasar este punto dispositivos y bueno, más o menos discos duros, también discos duros y la salida con software de computadora con el mundo exterior que permite la información dentro de un modem, ¿no? Para que se ha tenido la necesidad de un modem que su